Hola a todos, desde el área del lenguaje el día de hoy vamos a ver fraseología, espero que les guste. Empecemos. Fraseología. La fraseología es la disciplina que se ocupa de las expresiones populares y folclóricas de un pueblo. En todo idioma hay expresiones, modismos, locuciones o dichos que hacen parte de la comunicación en la comunidad, ya que una lengua, aparte de conformarse por reglas gramaticales y frases correctas, también se forma a partir de las costumbres, tradiciones, ideologías y espontaneidad de los hablantes, que muchas veces se aleja de la literalidad y normas de correcta pronunciación y escritura, y es allí donde aparecen otras expresiones como metáforas, ironías, comparaciones, contradicciones o frases aparentemente sin sentido, pero que guardan un significado y tienen una relación con la cultura. De ahí que la fraseología sea el estudio del conjunto de todas estas frases hechas. Cuando nos comunicamos, no siempre elaboramos nuestro lenguaje, sino que a veces retomamos frases hechas por otros o por un pueblo. Y esto es lo que nos permite apropiarnos de nuestra lengua, región, país, entender sus giros, sentidos. Como dice el viejo y conocido refrán, saber refranes mucho cuesta y poco vale. Es decir, aporta gran conocimiento y dinamismo al discurso. Para hoy aprenderemos cómo este tipo de expresiones, dependiendo de la situación, resultan ser sentenciosas, sarcásticas, irónicas, sinceras. Y al momento de realizar comprensiones lectoras, saber interpretar y adecuar un refrán, dicho, locución, modismo, adagio, entre otras frases hechas, a la situación presentada. Todo esto hace parte del capital simbólico de la humanidad. Entonces, vamos a analizar hoy y a estudiar las diferentes expresiones y sus sentidos para generar una conciencia sobre nuestro lenguaje y apropiarnos de nuestra identidad. La mayoría de las frases hechas son de carácter anónimo y a lo largo del tiempo muchas de estas expresiones han desaparecido, ya que las circunstancias cambian, por los cuales las muchas expresiones pierden validez. Por ejemplo, mientras tiene agua el molino, el molinero bebe vino, que hace alusión al trabajo del molinero, trabajo o empleo que actualmente no es tan común. Por lo que estas expresiones también se ubican en un contexto y en una época específica. Algunas de esas expresiones son el refrán, el dicho, el adagio, el proverbio, el apotegma, el axioma, la máxima, el aforismo, la locución. Empezaremos con el refrán. El refrán es un dicho cómico, una frase de origen popular, anónima, con intención didáctica o moral. A veces es figurada. Por ejemplo, pájaro viejo no entra en jaula, que hace alusión a las diferentes costumbres, a las diferentes limitaciones que el tiempo o la edad pueden hacer en las personas. Otro ejemplo sería, lo que no te mata te hace más fuerte. Continuemos con el dicho. El dicho es una expresión corta de 2 o 3 palabras que expresa también una situación cómica, una situación exagerada, es graciosa, es oportuna, es crítica. Por ejemplo, de tal palo, tal astilla, que hace alusión a la herencia, a la similitud de personalidades. Otro ejemplo sería, duerme más que gato con anemia. Entonces, es un tipo de expresión, es un dicho que hace uso de la hipérbole para exagerar esa somnolencia. Otra expresión es el adagio. El adagio es una frase de origen culto, formal, fácil de memorizar, que conlleva algún conocimiento y goza de credibilidad.
Esta expresión, el adagio, a diferencia del dicho o del refrán, tiene es más culta, no es tan cómica o tan graciosa. Por ejemplo, haz el bien y no mires a quién. Respétate a ti mismo si quieres ser respetado por los demás. Más vale calidad que cantidad. Ahora continuamos con el proverbio. El proverbio es una sentencia breve que tiene como fin educar o aconsejar o generar una reflexión. A veces se atribuye a profetas o antiguos sabios. Por ejemplo, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgado y con la medida que medís os serás medido. Es decir, compórtate como quieres que te traten. La paciencia es un árbol que tiene raíz amarga, aunque da frutos muy dulces. Si tienes un problema que no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Que hace una invitación a la calma y a la tranquilidad. Otro ejemplo sería, cuando no hay odio dentro, no hay ningún enemigo fuera. Es decir, la paz y la tranquilidad empiezan en el interior de las personas. Otro tipo de expresión es el apotegma, que esta sí es de un carácter ya atribuido a alguien. Entonces, es una frase célebre proferida por algún personaje famoso que expresa algún tipo de conocimiento, algún tipo de enseñanza. Por ejemplo, el fin justifica los medios, de Maquiavelo, o lavarse las manos, cuando hace alusión a Pilatos y se quita la responsabilidad, se deja la responsabilidad. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Nada de lo que hay en nuestra vida debe ser temido, solo debe ser comprendido, que hace alusión al conocimiento y al aprendizaje. El fin justifica los medios, Nicolás Maquiavelo. Ahora continuamos con el axioma, la máxima y el aforismo. El axioma, la máxima y el aforismo se originan comúnmente en la ciencia o en el conocimiento académico. Se trata de una frase sentenciosa que expresa un conocimiento, una verdad, una orden. Por ejemplo, el fin supremo de la ciencia es la verdad, el fin del arte es el placer. Tratad a los extranjeros con humanidad, llevad la ilustración a todos vuestros vecinos, imitad el talento, depositad vuestra confianza en los hombres honrados y romped toda relación con los hombres corrompidos. Otro ejemplo sería, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Toda acción tiene una reacción. Otra expresión son las locuciones. Las locuciones es un conjunto de palabras que se utiliza de manera estable para expresar una cualidad, un estado, una comparación entre algo. Por ejemplo, a la topa tolondra, que querría decir como de una manera desordenada. Ser pan comido, ser algo muy fácil de realizar. Al pelo, quedar algo muy bien hecho. Estar como una cabra, estar de una manera alocada. Hablar por los codos, que significa hablar mucho. Ahora miremos algunos ejercicios. En la columna de la izquierda tenemos los refranes o los dichos y en la columna de la derecha tenemos el significado. Entonces, si se dice tener buena espalda, el significado de esta sería irradiar buena suerte o estrella. Cuando se dice poner el altar para que otro diga misa, se refiere a los beneficios que obtiene otra persona que no ha participado. Entonces,
sería hacer el oficio que otro va a disfrutar. Volteársele a uno la torta sería cuando en las últimas circunstancias, en un modo ya finalizando, se dañan los planes, todo se echa a perder, es decir, sobrevenirle la mala suerte. Poner un granito de arena hace alusión a la perseverancia y a la ayuda mutua entre las personas. Entonces, añadir algo a favor de un objetivo o un ideal. De granito en granito se va haciendo una montaña. Otro sería hacerse el de la oreja mocha, que hace alusión a la indiferencia, a fingir no darse cuenta de algo. Para terminar, vamos a leer un cuento que se llama Que pase el aserrador. Pero antes de eso, vamos a mirar otros refranes ya con emojis. Por ejemplo, este primerito sería ojos que no ven, corazón que no siente. El segundo, ojo por ojo, diente por diente, que hace alusión a pagar de la misma manera, a realizar algo similar a lo que le ha ocurrido a uno. El por la boca muere el pez, que hace alusión a hablar demasiado, a cometer errores o imprudencias. Y el último es a caballo regalado no se le mira el diente. Cuando algo es regalado, cuando algo es un obsequio, no se deberían hacer críticas. Y ahora sí, miremos el cuento que se llama Que pase el aserrador. En este cuento podremos darnos cuenta de todos estos dichos, máximas y refranes que se utilizan en la cultura popular. Dice así: entre Antioquia y Sopetrán, en las orillas del río Cauca, estaba yo fundando una hacienda. Me acompañaba, en calidad de mayordomo, Simón Pérez, que era todo un hombre, pues ya tenía 30 años y 20 de ellos los había pasado en lucha tenaz y bravía con la naturaleza, sin sufrir jamás grave derrota. Ni siquiera el paludismo había logrado hincarle el diente, a pesar de que Simón siempre anduvo entre zancudos y demás bichos agresivos. Para él no había dificultades, y cuando se le proponía que hiciera algo difícil que él no había hecho nunca, siempre contestaba con esta frase alegre y alentadora: vamos a ver, más arriesga la pava que el que le tira, y el mico come chumbimba en tiempo de necesidad. Un sábado en la noche, después del pago de peones, nos quedamos, Simón y yo, conversando en el corredor de la casa y haciendo planes para las faenas de la semana entrante. Y como yo le manifestara que necesitábamos 20 tablas para construir unos canales en la acequia y que no había cerradores en el contorno, me dijo: esas se las acierro ya en estos días. ¿Cómo? Le pregunté. ¿Usted sabe aserrar? Divinamente. Soy aserrador graduado y tal vez el que ha ganado más alto en jornal en este oficio. ¿Que de dónde aprendí? Voy a contarle esa historia que es divertida y me refirió a esto que es verdaderamente original. En la guerra del 85 me reclutaron y me llevaron para la costa, por los llanos de Ayapel, cuando resolví desertar en compañía de un indio boyacense. Una noche que estábamos ambos de centinelas, las emplumamos por una cañada, sin dejarle saludos al general Mateus. Al día siguiente, estábamos a 10 leguas de nuestro ilustre jefe, en medio de una montaña donde cantaban los gurríes y maromeaban los micos. 4 días anduvimos por entre bosques, sin comer y con los pies heridos por las espinas de las chontas, pues íbamos rompiendo rastrojo con el cuerpo como vacas ladronas, lo que es el miedo al cepo de campaña con que acarician a los desertores, y a los 500 palos con que los maduraban antes de tiempo. Yo había oído hablar de una empresa minera que estaba fundando el Conde de Nadal en el río Nus, y resolví orientarme hacia allá, hacia el tanteo, y siguiendo por la orilla de una quebrada que, según me habían dicho, desembocaba en aquel río. Efectivamente,
Al séptimo día por la mañana salimos el indio y yo a la desembocadura y no lejos de allí vimos entre unas peñas un hombre que estaba sentado en la orilla opuesta a la que llevábamos nosotros. Fue grande nuestra alegría al verlo, pues íbamos casi muertos de hambre y era seguro que él nos daría de comer. Compadre, le grité, ¿cómo se llamas tú aquí? La mina de Nus está muy lejos. Aquí es. Yo soy el encargado de la tarabita para el paso, pero tengo orden de no dejar pasar a nadie, porque no se necesitan peones. Lo único que hace falta son aserradores. No vacilé un momento en replicar. Ya lo sabía, y por eso he venido. Yo soy aserrador. Eche la orolla para este lado. ¿Y el otro? Preguntó señalando a mi compañero. El grandísimo majadero tampoco valió en contestar rápidamente. Yo no sé de eso, apenas soy peón. No me dio tiempo para leccionarlo, de decirle que nos importaba comer a todo trance, aunque al día siguiente nos despacharon como perros vagos. De mostrarle los peligros de muerte si continuaba vagando a la aventura, porque estaban lejos de los caseríos o el peligro de la diana de palos, si lograba salir a algún pueblo antes de un mes. Nada, no me dio tiempo ni para guiñarle el ojo, pues repitió su afirmación sin que le volvieran a hacer la pregunta. No hubo remedio, y el encargado de manejar la tarabita echó el cajón para ese lado del río, después de gritar, «¡Que pase el aserrador!». Me despedí del pobre indio y pasé. 10 minutos después, estaba yo en presencia del conde, con el cual tuvo este diálogo. «¿Cuánto gana usted?». «¿A cómo pagan aquí?». Yo tenía 2 magníficos aserradores, pero hace días que murió uno de ellos, le pagaba a 8 reales. Pues señor conde, yo no trabajo a menos de 12 reales. A eso me han pagado en todas las empresas en donde he estado. Y además, este clima es muy malo. Aquí le da fiebre hasta a la quinina y a la zarpoleta. Bueno, maestro, el mono come chumbimba en tiempo de necesidad. Quédese y le pagaremos los 12 reales. Váyase a los cuarteles de peones a que le den de comer y el lunes empieza los trabajos. Bendito sea Dios, me iban a dar de comer, era sábado, al día siguiente comería de balde y yo que para poder hablar tenía que recostarme a la pared, pues me iba de espaldas por la debilidad en que estaba. Entré a la cocina y me comí hasta las cáscaras de plátano, me tragaba las yucas con palillo y todo. Se me escaparon las ollas untadas de manteca, porque eran de fierro. El perro de la cocina me veía con extrañeza, como pensando, caramba, con el maestro, si se queda 8 días aquí, nos vamos a morir de hambre el gato y yo. A las 7 de la noche me fui para la casa del conde, el cual vivía con su mujer y 2 hijos pequeños. Líos que tenía. Un peón me dio tabaco y me prestó un tiple. Llegué echando humo y cantando la guabina. La pobre señora, que vivía más aburrida que un mico recién cogido, se alegró con mi canto y me suplicó que me sentara en el corredor para que le entretuviera a ella y a sus hijos esa noche. Aquí es el tiro, Simón, dije para mis adentros. Vamos a ganarnos a esta gente por si no resulta el aserrío. Y les canté todas las trovas que sabía, porque eso sí, yo no conocía serruchos, tableros y troceros, pero en cantos bravos sí era veterano. Total, que la señora quedó encantada y me dijo que fuera el día siguiente, por la mañana, para que le divirtiera a los muchachos, pues no sabía qué hacer con ellos los domingos. Y me dio jamón y galletas y jalea de guayaba. Al otro día estaba este ilustre aserrador con los muchachos del señor conde, bañándose en el río, comiendo ciruelas pasos y, bendito sea Dios, que les premió las uvas, bebiendo vino tinto de las mejores marcas europeas. Llegó el lunes y los muchachos no quisieron que el aserrador fuera a trabajar porque les había prometido llevarlos a un guayabal a coger toches en trampa. Y el conde riéndose convino en que el maestro se ganara sus 12 reales de manera tan divertida. Por fin el martes di principio a mis labores. Me presentaron al otro aserrador para que me pusiera de acuerdo con él y resolví pisarlo desde la entrada. Maestro, le dije de modo que me oyera el conde,
que estaba por ahí cerca. A mí me gustan las cosas en orden. Primeramente sepamos qué es lo que se necesita con más urgencia, tablas, tablones o cercos. Pues necesitamos 5.000 tablas de comino para las canales de la acequia, 3.000 tablones para los edificios y unos 10.000 cercos. Todo de comino, pero debemos comenzar por las tablas. Por poco me desmayo, vi trabajo para 2 años, y 12 reales al día, bien cuidado y sin riesgo de que castigaran al desertor porque estaba en propiedad extranjera. Entonces vamos con método. Lo primero que debemos hacer es dedicarnos a señalar árboles de comino en el monte y que estén bien rectos y bien gruesos, para que den bastantes tablas y no perdamos el tiempo. Después los tumbamos y por último montamos el aserrío. Todo con orden, sí señor, porque si no, no resulta la cosa. Así me gusta, maestro, dijo el conde. Se ve que usted es un hombre práctico. Disponga los trabajos como lo crea conveniente. Quedé, pues, dueño del campo. El otro maestro, pobre majadero, comprendió que tenía que agachar la cabeza ante este famoso aserrador improvisado. Y a poco salimos de la montaña a señalar árboles de comino. Cuando nos íbamos a internar, le dije a mi compañero: no perdamos el tiempo andando juntos. Váyase usted por el alto, que yo voy por la cañada. Esa tarde nos encontramos aquí, pero fíjese bien para que no señale árboles torcidos. Y salí cañada abajo, buscando el río, y en la orilla de este me pasé el día, fumando tabaco y lavando la ropita que me traje del cuartel del general Mateus. Por la tarde, en el punto citado, encontré al maestro y le dije: vamos a ver, ¿cuántos árboles señaló? 220 nomás, pero muy buenos. Pues perdió el día, yo señalé 350 de primera clase. Había que pisarlo en firme, y yo he sido gallo para eso. Encantados, el hombre y su familia, con el maestro Simón, 8 días pasé en la montaña, señalando árboles con mi compañero, o mejor dicho, separados, porque yo siempre lo echaba por el otro lado, al día que iba y yo escogía. Pero sabrá usted que como yo no conocía el comino, tuve que ir primero a ver los árboles que había señalado el verdadero aserrador. Cuando ya teníamos marcados unos 1.000, empezamos a echarlos al suelo, ayudados por 5 peones. En esa tarea, en la cual desempeñaba yo el oficio de director, empleamos más de 15 días. Y todas las noches iba yo a la casa del conde y cenaba divinamente, y los domingos almorzaba y comía allá, porque era preciso distraer a los muchachos y a la sirvienta también. Yo era el sanaloto de la mina. Mi consejo era decisivo, no se hacía nada sin mi opinión. Tal vez la célebre cortada del río Nus fracasó más tarde por alguna bestialidad que yo indiqué. Todo iba a pedir de boca, cuando un día llegó la hora terrible de montar el aserrío de madera. Ya estaba hecho el andamio, y por cierto, cuando lo fabricamos hubo algunas complicaciones, porque el maestro me preguntó: ¿qué alto le ponemos? ¿Cuál acostumbran ustedes por aquí? 3 metros. Póngale 3,20, que es lo mandado entre buenos aserradores. Si sirve con 3, ¿por qué no ha de servir con 20 centímetros más? Ya estaba todo listo, la troza sobre el andamio, los trazos hechos en ella por mi compañero porque yo me limitaba a dar órdenes, la lámpara encendida y el velo en el altar, como dice la canción. Llegó el momento solemne y una mañana salimos camino del aserradero, con los grandes serruchos al hombro. Primera vez que yo veía un como de madera de esos. Y al pie del andamio me preguntó el maestro: ¿es usted de abajo o de arriba? Para resolver tan grave asunto, fingí que me rascaba una pierna y pensé rápidamente: si me hago arriba, tal vez me tumba con el serrucho. De manera que al enderezarme contesté: yo me quedé abajo, encárame usted. Trepó por los andamios, colocó el serrucho en la línea y empezamos a cerrar madera. Pero señor, ¿cómo fue aquello? El chorro de aserrín se vino sobre mí y yo corcoveaba al lado y lado sin saber cómo defenderme. Se me entraba por las narices, por las orejas, por los ojos, por el cuello de la camisa, Virgen Santa,
y yo que creía que eso de tirar un serrucho era cosa fácil. Maestro, me gritó mi compañero, se está torciendo el corte. Pero hombre, con todos los diablos, para eso usted está arriba. Fíjese y aplome como Dios manda. El pobre hombre no podía remediar la torcedura. ¿Quién le iba a remediar si yo chapaleaba como pescado colgado del anzuelo? Y viendo que me ahogaba entre las nubes de acerrín, le grité a mi compañero: bájese, que yo subiré a dirigir el corte. Cambiamos de puesto. Yo me coloqué en el borde del andamio, cogí el serrucho y exclamé: arriba pues, 1, 2. Tiró el hombre, y cuando yo iba a decir 3, me fui de cabezas y caí sobre mi compañero. Patas arriba quedamos ambos, él con las narices reventadas y yo con 2 dientes menos, y un ojo que parecía una berenjena. La sorpresa del aserrador fue mayor que el golpe que le di. No parecía sino que hubiera caído al pie un aerolito. Pero maestro, maestro, exclamó. ¿Qué maestro ni qué demonios? ¿Sabe lo que hay? Que es la primera vez que yo le cojo los cachos a un serrucho de estos. Y usted que tire con tanta fuerza, vea cómo me puso, y le mostré el ojo dañado. Y vea cómo me dejó usted, y me enseñó las narices. Vinieron las explicaciones indispensables, para las cuales resulté ser un Víctor Hugo. Le conté mi historia y casi que lo hago llorar cuando le pinté los trabajos que pasé en la montaña en calidad de desertor. Luego rematé con este discurso más bien atornillado que un trapiche inglés. No diga usted una palabra de lo que ha pasado, porque lo hago sacar de la mina. Yo les corté el ombligo al conde y a la señora, y a los muchachos los tengo de barba y cacho. Con que tráguese la lengua y enséñeme a cerrar. En pago de eso le prometo darle todos los días durante 3 meses 12 reales de los 12 que yo gano. Fúmese pues este tabaquito, y le ofrecí uno, y explíqueme cómo se maneja este mastodonte de serrucho. Como le hablé en plata, y él conocía mis influencias en la casa de los patrones, aceptó mi propuesta, y empezó la clase de aserrío, que el cuerpo se pone así cuando uno está arriba, y de esta manera cuando uno está abajo, que para evitar las molestias del aserrín se tapan las narices con un pañuelo. 4 pamplinadas que yo aprendí en media hora. Y duré 1 año trabajando en la mina como aserrador principal, con 12 reales diarios, cuando los peones apenas ganaban 4. Y la casa que tengo en Sopetrán la compré con plata que traje de allá. Y los 15 bueyes que tengo aquí marcados con un serrucho, del aserrío salieron. Y el hijo mío, que ya me ayuda mucho en la arriería, es también hijo de la sirvienta del conde y ahijado de la condesa. Y cuando terminó Simón su relato, soltó una bocanada de humo en el techo de la mirada y añadió después: y aquel pobre indio boyacense se murió de hambre sin llegar a ser aserrador. En este cuento podemos notar algunas expresiones populares, cómicas, divertidas que se utilizan en el texto. Algunas conclusiones que podríamos sacar serían: el que no arriesga un huevo no saca un pollo, aludiendo a la situación de Simón Pérez, que así no supiera aserrar, se atrevió a decirle al conde que sí sabía, y con todo su buen ingenio pues logró aprender a aserrar, a hacer amigos, a hacer familia. Otro refrán que también podríamos aludir a la historia sería: al que no sabe de vacas, la úñiga lo embiste. También que alude a Simón Pérez en la manera en que cuando aprendió a cerrar las primeras veces, la primera vez que se enfrentó a ese trabajo, le fue muy mal, ¿cierto? Como también se dice en otro refrán o en otro dicho, le fue como a los perros en misa, ¿cierto? Se aporrió, tumbó al compañero. Otro refrán también sería: el que es acomedido o comedido come lo que está escondido, por la disposición y la actitud que tenía Simón Pérez con la familia, ya que a pesar de que no sabía aserrar y que de alguna manera todo se lo estaba inventando,
con su buena actitud, con su amabilidad, con sus diligencia para realizar las actividades en la mina, para ayudarle a la señora del conde, cantar, divertirlos, se ganó pues como el respeto de ellos e hizo buenas amistades. Y otro refrán también, aludiendo a esa misma situación, sería: más vale maña que fuerza, teniendo en cuenta que él, a pesar de que no tenía el conocimiento y no tenía el saber para realizar esa acción, supo maniobrar la situación, saber cómo se manejaba la situación con su compañero, con el conde, y entonces ahí tuvo más maña, tuvo más ingenio. En el cuento también aparecen muchas otras expresiones, como que él era el sanaloto en la mina, es decir, que él era el que le daba solución a todo, que cuando lo fueron a contratar el conde le dijo que si en tiempos de necesidad, el mico come chumbimba en tiempo de necesidad. Entonces, que también aplicaría a otro tipo de refrán que dice, cuando no hay solomo, de todo como. En tiempos de guerra, cualquier hueco es trinchera, es decir, en tiempos de necesidad y en tiempos de escasez hay que sacarle provecho a lo que haya. Hay muchos otros refranes, hay muchos otros dichos y expresiones que pueden ustedes analizar, que pueden ustedes subrayar y tratar de encontrarle el sentido en el cuento. Hasta aquí llegaría pues como la clase de fraseología, que es la invitación para que se acerquen a sus familias, a la cultura, reflexionen las frases, los dichos, las apliquen en sus contextos cotidianos. Bueno chicos, espero que les haya gustado, les sirva para su formación. Eso fue todo por hoy.